Vale, pues empezamos. Y bueno, como ya te he dicho, yo ya pues me he visto varias entrevistas tuyas y todo, y entonces me gustaría pues empezar por un poco tu historia que vi sobre que tuviste suerte empezando como empresario y abriste como muchos bares o pubs o discotecas, y quería que hablaras un poco de esa etapa para introducir un poco al público a Jesús. Genial. Pues mira, yo siempre me dediqué al fútbol desde pequeñito y no estudié, no me gustaba estudiar. Yo creía que iba a ser futbolista, que iba a vivir de ello. Jugué en todas las categorías inferiores del Albacete Balompié y entonces pensaba que ya está, que iba a ser eso y iba a vivir de eso. Esa era la ilusión de niño. Entonces no toqué un libro nunca. Y con 19 años me dijeron que no tenía el nivel para pasar al primer equipo y bueno, pues esa fue mi primera gran decepción y golpe con la realidad, de ver que, bueno, pues que aquello por lo que llevaba toda una vida luchando, pues no se iba a materializar, no iba a ser así. En ese momento pasé a jugar a tercera división, empecé a ganar un dinero al mes, pero veía como muy lejos ya alcanzar mi objetivo de ser futbolista profesional. Y a los 3 meses de estar jugando en tercera división, seguía viviendo con mis padres con 19 años. Mi padre me dijo que no quería vagos en casa, somos 5 hermanos, y que si quería seguir jugando al fútbol, que me habían apoyado toda la vida, pero que en este momento tenía que buscarme un trabajo y aportar dinero a casa. Y que si no, que no pasaba nada, que ahí tenía la puerta y que ya era mayor de edad y podía hacer con mi vida lo que quisiera. Así que en ese momento busqué un trabajo, tuve que ver con ventas, y aquello cambió por completo mi forma de ver cómo ganarse el dinero, de cómo me habían explicado mis padres, que era estudiaba, sácate una oposición y consigue un trabajo fijo. Yo entré en una empresa de ventas a comisión y aquello me enseñó muchísimo, entendí que el dinero estaba en la calle, que las relaciones eran muy importantes y conocí el desarrollo personal. Después también empecé en esa misma época a trabajar en la noche, poniendo copas, y bueno, pues aquello me hizo conocer a muchas personas y presentarse muchas oportunidades. Pasaron 9 años donde tuve muchos trabajos, porque buscaba como un trabajo a media jornada por las mañanas que me diera un trabajo fijo, un sueldo fijo, y por las tardes seguía con algo que tuviera que ver con ventas a comisiones. Pasaron 9 años, pero nada pasaba, o sea, había tenido muchos trabajos, no terminaba de encontrar algo que realmente me hiciera pasar al siguiente escalón, y seguía trabajando en la noche. Y mi madre, mis amigos, ¿por qué no te sacas el acceso a la universidad y te buscas un trabajo fijo? Lo típico. Con 28 años, después de 9 años, me ofrecieron ser encargado de un local de copas de la ciudad y pasé de ser camarero a encargado. Entonces ganaba algo más, ganaba también algunas comisiones, pero yo me tomé aquello como mi gran oportunidad, me lo tomé como si fuera mi propio negocio. Y fue tal el éxito que a los 6 meses me hicieron socio junto con las personas que lo llevaban. Y desde ese momento pasé de tener un negocio a 2 años después haber montado 13 negocios con más de 2 años, con más de 30 socios, y facturaba casi 4 millones de euros con todos los negocios. Y pensaba como que ya había conseguido todo lo que ya mi vida no iba a cambiar y que ya está, había llegado donde había que llegar. Nada más lejos de la realidad, puesto que la realidad era que no sabía gestionar un solo negocio. Imagínate, 13. Pasó. Pero no estabas tú solo, había más gente. Tenía 30 socios. Tenía 30 socios. Yo empecé con 2 personas, éramos 3, y desde ahí yo iba montando negocios, iba dando participaciones a chavales que bueno, pues conocían gente, que veía que podían aportar al negocio. Entonces íbamos creciendo y me permitía no tener que estar yo en los 13 negocios. Entonces para mí era como esa parte de estoy delegando, estoy haciendo bien las cosas porque estoy creciendo y no tengo que estar físicamente en el negocio. ¿Pero tenías a un socio anterior que te guiara un poco de cómo se hacían las cosas o no? No, o sea, los 2 socios iniciales, ellos sabían de números, de asesoría y demás, pero en cuanto a gestión y crecimiento de un negocio, pues no teníamos, lo íbamos experimentando. De hecho, este fue nuestro gran error, ¿no? Y luego un gran aprendizaje. Y es que pasaron 2 años y no solo perdí todo lo que tenía, sino que me endeudé en 1 millón de euros. Precisamente, yo siempre pongo este ejemplo, es como hacer malabares. Tú te pones a hacer malabares y puedes seguir cogiendo bolas y puedes tener 6, 7, 8, 10 bolas según tu habilidad, lo que hayas aprendido, hayas entrenado, practicado y seas capaz de. Entonces yo, pues igual, no sabía cómo gestionar un negocio, pues imagínate, 13.
pasó lo inevitable, que fue que se cayó todo y me endeudé en ese 1.000.000 euros. Y lo perdí absolutamente todo. Joder. Y eso no lo veías venir, o sea, fue de repente... No, fue de repente, fue porque nosotros íbamos haciendo cada 2-3 años, íbamos reformando los locales. Como era una ciudad pequeña, me iba todo tan bien, todo el mundo se acercaba a mí. La gente de las reformas estaba dispuesta a hacerme las reformas de los locales con un poquito de dinero y el resto pagarlo cuando el negocio estuviera en marcha, porque funcionaba, porque siempre había funcionado. ¿Qué pasa? Que esto lo hice 2 o 3 veces, funcionó muy bien, en unos pocos meses pagábamos la reforma, pero en finales de 2013-2014 yo hice 3 reformas a la vez de 3 locales. Y lo que hasta ahora había funcionado, ninguno de los 3 funcionó. En plan, el negocio no funcionaba, no venía gente, no facturaba. Y entonces, ¿qué pasa? No pude pagar esto. Y ahí es donde se generó esa deuda de 1.000.000 de euros durante todo ese 2014. ¿Y qué edad tenías entonces en ese punto? Allí eran 31 por ahí. 31, vale, 32. entonces estamos a los 31 años con una deuda de 1.000.000 de euros y ahí ¿qué pasa? O sea, ¿cómo? Pues pasa poco, el tiempo. Pasa 1 año y medio donde yo estoy totalmente bloqueado, no sé cómo reaccionar, qué hacer, y simplemente está pasando el tiempo. Y cuando me doy cuenta, pues gracias a un amigo que me manda un vídeo de YouTube, pues conecto con que estoy totalmente paralizado, con que yo sigo siendo esa persona con una actitud que puede con todo, simplemente que me estaba enfrentando a una adversidad que no estaba sabiendo cómo, no era capaz, simplemente porque desconocía cómo. Entonces ahí conecté con la idea de que me tenía que preparar, de que tenía que ser mejor de lo que era en ese momento, que ese era el mensaje que la vida me estaba dando. Entonces en ese momento yo me prometí, 2015, que iba a dedicarme cada día de mi vida a ser un poquito mejor cada día, un poquito. No obsesionarme con dar grandes saltos, pero sí con una actitud de querer siempre ser mejor, no solo en el ámbito profesional, sino personal. Entonces es ese trabajo que comentábamos antes de autorreflexión, de observación, de ver cómo puedo ir mejorando cada día en según qué áreas de mi vida donde no estoy obteniendo los resultados que deseo y que está en mí para mejorar. Y entonces ahí pues empezaste a leer, o ¿cuáles eran los hábitos que empezaste a coger? En 2015, ahí después de ver este vídeo, hice un curso, me formé en un máster de negocios porque entendí que tenía que ganar en habilidades y en saber cómo manejar un negocio para poder crecer, ¿no? Y este curso era el de Sergio Fernández, sí, ¿no? Sí, de Sergio Fernández. Entonces este fue como mi primer gran mentor y él me inculcó la lectura. Nada más acceder al curso, pues él nos mandó, en 6 meses teníamos que leer 25 libros, 1 por semana. Y yo no había leído en mi vida y entonces mi primer hábito fue el de la lectura y el de madrugar. Empecé a levantarme a las 6 de la mañana y todos los días dedicaba 1 hora, hora y media a la lectura. Yo tardaba en leerme un libro entre 10, 11, 12 horas. Lo normal está entre 7 y 9, es la media. O sea, era el tío más lento leyendo del mundo. Pero yo siempre diré que en aquel momento conecté mucho con la lectura, no tanto por lo que los libros me expresaban o me enseñaban, porque mi nivel de retención y rapidez era muy lento, pero yo empecé a notar cómo cada día salía a la calle con otra actitud, renovado, con ganas de vivir, con otro positivismo, y mi vida empezó a comportarse de manera diferente. Entonces siempre digo que la lectura, más allá del conocimiento, que es una obviedad, todos leemos por adquirir un conocimiento, aprender algo concreto, para mí la lectura es más lo que ha hecho por mí y en lo que me ha convertido y me sigue transformando que el conocimiento en sí. Entonces, bueno, pues empecé a leer a las 6 de la mañana. Al año y medio pasé de levantarme a las 6 a las 5 de la mañana y ya no era solo leer, leía, hacía deporte, empecé a meditar. De las 5 de la mañana, un año después, o año y medio, empecé a levantarme a las 4 de la mañana. Y ya era desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, era como unas horas sagradas para mí. Era leer, meditar, hacer ejercicio, exposición al frío, escribir, todo lo que tuviera que ver con mi cuidado personal. Entonces, cuando yo llegaba a las 8 de la mañana, era como, vale, hay un concepto que hablan mucho, que es el de págate a ti mismo. El primero, págate primero a ti mismo. Entonces, esto era ese concepto para mí. Yo ya no ha comenzado prácticamente el día para el resto de los mortales y yo ya me he pagado a mí mismo, ya he hecho las cosas que me hacen sentir bien a mí, y esto hizo que yo pues afrontara los días de otra forma.
Los resultados económicos no habían llegado, habían pasado como 3 años y pico y todavía seguía en búsqueda de cómo pagar esa deuda. Pero sí estaban pasando cosas, o sea, yo me estaba transformando, me estaba convirtiendo en otra persona. O sea, ahora era una persona que madrugaba, que se alimentaba de forma diferente, que tenía hábitos mucho más saludables que anteriormente, como el de madrugar, el de leer, la meditación, el de la exposición al frío, la alimentación, empecé con ayunos intermitentes, o sea, muchas pequeñas cosas que parecía que nada estaba sucediendo, pero sí estaba sucediendo. O sea, físicamente tú me podías ver y reconocer como la misma persona, pero internamente yo me estaba convirtiendo en otra persona. No estaban llegando los resultados que tanto anhelaba, que era el dinero, pero se estaba todo conformando para que terminara por suceder. Entonces, desde 2015 hasta 2020, económicamente no sucedió nada. Parecía que no pasaba nada. ¿Pero tenías algún trabajo o algo? O sea... Yo seguía con los negocios. Los de antes. Sí, iba pagando como podía, me iba quitando negocios, porque yo sabía que ese mundo ya había terminado para mí. Y hasta finales de 2018 me quedaban 2 de ellos, y cuando terminara la Navidad yo me había dicho a mí mismo que cerraría, o los traspasaba o cerraba. Y en ese momento, en 2019, enero del 2019, cerré los 2 negocios, me quedé con deuda adicional y solo tenía un sentimiento, que era el de encerrarme en casa durante 1 año con los libros y ya está, pero evidentemente tenía que generar algo de dinero para pagar los gastos. Así que contacté con un amigo que tenía una empresa de protección de datos y le dije que me pagaba por contrato, a comisión, y que no quería que me contratara fijo, yo solo quería salir a vender, como conocía mucha gente, para ganar el dinero suficiente para pagar mis gastos y seguir en casa encerrado con los libros. Era como un sentimiento muy fuerte de lo que tocaba. Entonces hice eso, me encerré, hice una batida para vender estos contratos, y en el primer mes que hice, pues gané como para vivir 4 meses o así, y entonces me relajé. Y ahí es donde yo empecé a subir vídeos a YouTube, donde cada día que leía subía un resumen del libro. ¿Y cuál fue el detonante que te dijo que hizo que quisieses subir un vídeo a YouTube explicando o resumiendo un libro? Pues tiene que ver con una de mis maestras me dijo que la mejor manera de aprender algo es cuando lo enseñas. Entonces me dijo: Jesús, cada vez que te leas un libro, busca a un amigo o una amiga y se lo cuentas, y ahí va a ser cuando lo vas a integrar. Entonces, cuando yo cerré los negocios, dije, bueno, pues esto lo cuento porque es importante prestar atención a nuestros pensamientos, porque siempre nos dan pistas. Y cuando yo conecté con esto que mi maestra me dijo, dije, vale, pero yo me estoy leyendo un libro al día. Si yo voy a salir a la calle y cada día voy a tener que buscar un amigo para contarle el libro, me van a decir que ya viene el loco de los libros. O sea, sí. se ha arruinado y ahora se ha vuelto chalado y ahora cuenta libros, ¿no? Esto fue un pensamiento real que pasó por mi cabeza. Y ese pensamiento, por evitar que me tacharan de loco, que ya viene a contarme el rollo del libro, me llevó a otro pensamiento, que es este. Y pensé, vale, pues no voy a estar buscando gente para que no me digan loco. ¿Qué puedo hacer? Pues me puedo poner una cámara, grabarme el resumen, lo estoy contando, por lo tanto el aprendizaje lo voy a interiorizar, y me hago un canal de YouTube, lo subo, lo puedo ver yo cuando quiera, y si además lo ve alguien, que yo dije, ¿quién lo va a ver? Si lo ve alguien, le puede servir para discernir si comprar el libro o no, o las cosas que comparto del libro, a lo mejor les sirve y les ayuda en su vida para utilizarlo. Y este fue el motivo, porque fíjate, ese pensamiento de no contárselo a ningún amigo para no me tacharan de loco me llevó a abrir el canal de YouTube. El canal de YouTube, empecé a grabar los vídeos. Cada mañana, cuando me leía el libro, acto seguido, me grababa el vídeo, tal cual. Y empecé a subir un vídeo cada día, 5 días a la semana. De lunes a viernes subió. Y luego hablaremos más sobre tu método para leer estos libros tan rápido, pero en ese momento, cuando empezaste a subir vídeos en YouTube, ¿ya tenías ese método? O sea, el método era el mismo que el que tienes hoy, de hacer los mapas mentales, de tener esas técnicas, muy etcétera. Muy similar, porque yo lo aprendí de una maestra colombiana. Lo que pasa es que luego, cuando hablemos de método, yo hice mi propio método de cómo yo lo estaba utilizando, más nuevas investigaciones que hice sobre lectura rápida y demás, y entonces conformé mi propio método tal y como yo lo estaba usando cada día, ¿vale? Con las variaciones que yo consideraba que a mí me funcionaban y que podía ser de una forma más simple explicada a las personas. Entonces yo empecé a subir esos vídeos, y a los 2 meses de estar subiendo vídeos, la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía. O sea, yo no iba buscando el vender cómo leer un libro en 50 minutos. La gente fue la que me lo pidió, al yo demostrar cada día
que lo estaba haciendo. ¿Qué pasó? Esto era 2019. Que la gente me pedía que yo les enseñara a leer como yo lo hacía y yo les decía que no, que quién era yo para eso. O sea, yo no me sentía merecedor, ese síndrome del impostor. Sí, porque tú habías aprendido previamente de otra persona. Claro, pero yo decía, yo lo sé hacer, pero yo no lo enseño, no me dedico a esto, ¿no? Y entonces les mandaba a mi maestra. Pero la gente me seguía escribiendo y decía, no, Jesús, es que yo quiero que me enseñes tú. Yo no quiero que me enseñe tu maestra, yo quiero que me enseñes tú. Algunas personas se formaban con mi maestra y la gente siguió escribiendo. Y fueron pasando los meses. Yo seguía arruinado. Fíjate que la gente pidiéndomelo y yo no era capaz porque no me sentía merecedor. Era como ese síndrome del impostor que no me permitía. Pero yo seguía estudiando y seguía viendo cosas nuevas que poder utilizar, que yo las usaba conmigo, pero no me permitía dar el salto. Hasta que a finales de septiembre, octubre del 2019, a través de una sesión de hipnosis, pues como algo se desbloqueó ahí y salí de aquella sesión y bueno, pues le puse fecha a la formación, mandé un mensaje a los grupos de WhatsApp de gente con la que me había formado y demás y le puse un precio a la formación y a los 3 minutos tenía el primer ingreso. ¿Y era una formación online o presencial? No, era presencial, eso era a finales de septiembre, octubre y yo le puse fecha febrero del 2020. O sea, tenía como 4 meses para crearla. O sea, se me desbloqueó, no tenía la formación, pero es como que dije, ya. Entonces hice un cartel en Canva, le puse un precio de 947 euros, no había hecho una formación en mi vida y de golpe vender una formación de... ¿Y cómo la promocionaste solo a través de esos grupos de WhatsApp? Solo a través de los grupos con los que yo había hecho diferentes formaciones, ¿vale? De desarrollo personal, de empresa, a los grupos de WhatsApp, lo colgué, pues a la gente que me conocía. ¿Vale? A los 3 minutos tenía el primer ingreso, a los 10 otro. 17 personas compraron la formación y no tenía la formación creada, ¿vale? Entonces tenía 4 meses para preparármela, para darle forma y hacerla. Y seguía totalmente arruinado. Pero fue como un momento de desbloqueo total donde, wow, o sea, te llevan meses diciendo que hagas esto, has perdido todos estos meses y fíjate que aquí lo tienes. Entonces, bueno, pues me preparé para esa formación. Cuando llegó febrero del 2020, mi situación económica era prácticamente igual que antes, o peor, porque aquellos 17.000 euros ya se habían esfumado en pagar lo que tenía que pagar y el agujero seguía siendo enorme. Y me presenté a la formación sin haber formado nunca antes, una formación de 3 días y media, súper inmersiva. Y después de esos 3 días y medio, esas 17 personas salieron alucinadas de lo que allí habían vivido y de lo que habían aprendido. Y yo más todavía por ver lo que había sucedido y fue como un momento de asentamiento diciendo, aquí es, lo tengo, es el camino, ¿no? Y a partir de ese momento, esas 17 personas, la siguiente formación que tenía, ellos me vendieron 40 tickets, o sea, trajeron a 40 personas, no tuve que hacer publicidad ni nada. De esas 40, 50. Pero, 50. Perdón, pero has dicho que la primera formación fue en febrero de 2020 y justo después fue la pandemia. Entonces, sí. ¿Cómo viviste eso para hacerlo presencial? Mira, fíjate, fue la pandemia a las 2-3 semanas de terminar la formación y en ese tiempo ellos ya me habían vendido 40 tickets para la siguiente formación. Por lo que cuando llegó la pandemia a mí me cogió con dinero en el banco y pude vivir la pandemia desde cierta tranquilidad. ¿Vale? Porque aunque seguía debiendo el dinero que debía, pero en esos momentos yo podía disponer de dinero para estar tranquilo y poder ver cómo afrontar y cómo crecer, en este caso, con Lector Voraz. Yo había puesto la formación en junio. En junio fue imposible hacerla por la pandemia. La retrasé a agosto, que aún así había ciertas limitaciones para reunirse y demás. Pero yo dije, tengo que hacerla porque se me va la vida en esto, esta es mi gran oportunidad. Entonces la hicimos en junio, de las 40 vinieron 31 personas, hice la de junio con ciertas restricciones y viniendo gente de otras provincias de España, supuestamente estando prohibido, y vinieron. De ahí nos fuimos a noviembre, vinieron 50 personas, de esas 50 en marzo del 2021 100 personas, 101 y así fue 100, 80, 90, 150 y yo nunca dejé de hacer el presencial. Dije, tengo que aprovechar esta oportunidad y bueno, pues así fue. Paralelamente íbamos haciendo lo que consideraba y creía que tenía que hacer a nivel de marketing para la parte online
Y es esa parte que te comentaba antes, que desde el primer momento hemos ido siempre como detrás de ella, pero que no ha terminado de tener los resultados que me hubiera gustado, ¿no? O que otras personas supuestamente dicen tener en las redes sociales. ¿Y nunca quisiste, o en ese año de 2020, nunca te planteaste el decir, bueno, pues lo hago todo online y ya está? No, porque lo que me había funcionado el presencial y lo que ayer hemos vivido, y es lo que ha hecho que el Lector Voraz sea lo que sea, es un evento que online no es lo mismo que presencial, y el formato es el que tiene tanto éxito que el 93% de las personas que vienen al Lector Voraz vienen por recomendación, de gente que lo ha vivido y que dice tienes que ir a vivir ese evento, que no es solo un evento de lectura rápida. Bueno, y joder, la suerte que tuviste de que el primer evento lo hicieses en febrero y no fuese en marzo o abril, que ahí igual nunca lo hubieses hecho y nunca hubiese pasado nada, ¿sabes? Ahí entramos en esa parte de suerte, casualidad, causalidad, llámale como quieras. Yo siempre digo que pasa lo que tiene que pasar, y siempre pasa lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es la única opción. Entonces pasó lo que tenía que pasar tal cual. Sí. Porque no sirve de nada, y tú me decías, cuando te decía, y me pregunto que qué habría pasado, vale, me lo pregunto para aprender y que me sirva para tomar decisiones en un futuro, no lamentándome ni entrando en culpa, sino simplemente al final pasó lo que tenía que pasar. O sea, yo me tuve que arruinar, ¿vale? En aquel momento para hoy ser quien soy. O sea, era la única opción. Esas decisiones que tomé que me han traído aquí. No, y luego los 3 años de cero resultados, entre comillas, económicos, pero seguir avanzando en tu yo interior, pues es que eso es un proceso, o sea, no puedes ir más rápido. Y entonces, antes lo hemos estado hablando fuera de cámaras, pero justo cuando empezó a crecer Lector Voraz, que es el curso de lectura que estabas empezando en 2020, pues como que empezaste a coger gente para que te ayudase en el equipo, etcétera, y ahí fue cuando volvió un pequeño bache, ¿no? Sí, mira, ahí cuando yo empecé a crecer tanto, pues todo el mundo se acercaba, todo el mundo veía el potencial del producto. Entonces venía mucha gente del mundo infoproductor, del marketing, y todo el mundo decía que íbamos a facturar no sé cuántos millones y que nos íbamos a hacer todos ricos. Entonces hay esa parte en la que es muy fácil caer ahí porque te lo quieres creer, porque joder, si lo estás viendo, que realmente es así, que el producto es bueno y que la gente sale maravillada, pues si puedes potenciarlo y escalarlo, pues a por ello, ¿no? Entonces yo empecé a dar pasos en base a esto, se empezó a acercar gente, como yo desconocía, pues era, venga, vale, vamos a ver, ¿qué tienes para que esto crezca? Y empezamos a trabajar sobre ello, pero nunca tuve los resultados. Entonces fui en escala, en bucle a todo esto, hasta que llegó un momento en el que llegué a coger 20 personas en el equipo, con copies, manager, el trafficker, todo. Y los resultados no llegaban. Y yo me vi envuelto en que mis días eran de estrés total, y era como que estaba para todo el equipo, me sentía como esclavo. O sea, yo soy el que está pagando esto, pero todo el mundo me está exigiendo hacer cosas. Cosas además que no están en comunión conmigo, que no me hacen sentir bien, no me hacen estar en paz. Y aún encima no estamos teniendo los resultados. Y esto se iba alargando en el tiempo. Entonces llegó un momento en el que dije, basta, esto no es lo que yo quiero para mí. No estoy siendo congruente con lo que comparto y con lo que hablo cuando les cuento a los alumnos lo que les cuento. Entonces ahí fue, pero tuvo que pasar, o sea, pasaron 2 años y pico de estar cada vez a más estrés. De hecho, tuve que ir a que me hicieran un TAC porque tenía mareos, estaba con vértigos, estaba totalmente estresado. Entonces tuve que tomar decisiones drásticas de decir fuera. Si para facturar no sé cuánto voy a perder mi vida y mi felicidad y mi tranquilidad, pues si es esto no es lo que quiero. O sea, yo tengo otro entendimiento y tengo que demostrarlo y ser congruente con ello. Así que tomé esa congruencia, esa coherencia, y empecé a quedarme cada vez más en paz, más tranquilo y con menos equipo, el equipo justo para las cosas que a mí me hagan sentir bien. Y esto no quiere decir que no quiera llegar a más gente, que no quiera hacer crecer. Ahora sí tengo claro cómo y qué estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer. No, y como tú decías antes, o sea, no había mucha diferencia en cuanto a resultados. Mucha ninguna. O sea, lo que estaba pasando, o sea, lo que yo me di cuenta es que todo ese dinero que yo estaba facturando y generando de manera orgánica solo del boca a boca, no es que al invertir en equipo creciera o me quedara a cero.
No, es que la bolsa se estaba gastando. O sea, estaba quedándome sin dinero que había generado de manera orgánica. Y aparte del dinero, como yo estaba en esa parte de empresa y estaba estresado y no estaba conectado conmigo mismo, que es lo que había hecho que la gente llegara a mí, estaba teniendo una contrapartida. Y era la de que Jesús Sonrubia no estaba conectado, su forma de conectar con la gente no estaba siendo lo mismo, por lo tanto, esa forma de facturar orgánicamente también estaba bajando. Entonces tenía más gastos y la facturación estaba bajando. O sea, era al contrario de lo que quería. Sí, entonces, finalmente tuve que tomar decisiones porque veía otra vez los fantasmas de nuevo. Veía que volvía a endeudarme, a arruinarme, a perder algo que estaba funcionando y que si yo volvía a conectarme y a estar bien conmigo mismo, no tenía nada que temer, todo iba a estar bien. Pero no tenía que estar no tenía que estar queriendo acelerar ningún proceso en cuanto a facturación de una forma que me hiciera perder la paz interior. Bueno, y por lo menos te diste cuenta antes de tiempo, porque si no podría haber sido un caos. Por eso digo que, y te decía lo del patrón del dinero y demás, pero para mí ha sido una forma de que estaba en un punto totalmente distinto al de cuando me arruiné. Y ahí viene pues esos aprendizajes, ¿no? Aunque sigo cometiendo errores, evidentemente, no en la misma forma que antiguamente. Entonces, para mí también es satisfactorio ver que me equivoco, por supuesto, pero que no me equivoco, no tropiezo sobre las mismas piedras de la misma forma. Sí, vale. Y entonces, ya que hemos cubierto un poco pues, tu historia y pues desde que empezaste hasta el punto de ahora, me gustaría pues hablar un poco más sobre la lectura voraz, que es a lo que te dedicas. Y pues obviamente lo primero que piensa uno, por ejemplo, cuando Valen me dio tu libro y me lo leí, y el título es lo primero que me marcó, fue leo un libro en 50 minutos, y lo primero que te viene a la cabeza es como esto es imposible, o sea, en plan, es imposible o no es la misma lectura que puedo hacer en mi casa tumbado y no es lo mismo. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es si se puede hacer una lectura voraz con cualquier tipo de libro o no. Bien, esta pregunta es muy recurrente. Y poder se puede hacer con cualquier libro. Ahora, está expresamente creada para libros de no ficción, de aprendizaje, que quiero aprender una materia concreta. Y entonces está diseñado para esto. Ahora, ¿se puede aplicar para novela y literatura? Sí, pero claro, quien lee literatura o novela antigua, lee para disfrutar y conectar con la lectura desde otro plano. En el caso de la lectura voraz es para ser más productivo y aprender a extraer de los libros aquello que me va a hacer aprender una habilidad o algo concreto para ponerlo en práctica. Si yo leo una novela, el que lee una novela lee y disfruta estando tumbado en la playa, en el sofá, en la cama, y disfruta de cómo el autor relata concretamente determinados pasajes del libro y cómo se expresa, cómo lo escribe. Y es el disfrute de ese tipo de lectura. Por lo tanto, no tendría mucho sentido utilizar la lectura voraz. ¿Se puede? Sí. ¿Lo enseño? Sí. Y es divertida, para que en un momento dado, si tú no eres de leer este tipo de libros, pero hay un libro que se hace súper famoso y quieres tener un tema de conversación, pues yo me lo puedo leer en 50 minutos y tú habértelo leído de manera tradicional y nos vamos a poner a hablar y vamos a hablar de lo mismo. Vamos, esto se lo enseñas al típico alumno de lengua castellana que tiene que leerse el Quijote o lo que sea y le vuelas la cabeza. Y podremos hablar y vamos a hablar de las mismas cosas, solo que yo le habré dedicado 50 minutos y tú no sé cuánto. Ahora tú lo habrás disfrutado, si te gusta ese tipo de lectura, de esa tranquilidad, de esos pasajes, de ese palabra por palabra. Pero en este caso, la lectura voraz no tiene nada que ver con eso. O sea, que es más, la lectura voraz es cuando alguien tiene el objetivo pues, de aprender algo específico, de yo vengo a ser más productivo y quiero aprender A, B, C y ya está. Totalmente. Vale, genial. Y luego, ya metiéndonos en ese proceso de lectura, de esos 50 minutos, puedes cubrir un poco desde el principio de la prelectura hasta el postlectura. ¿A qué te refieres? Pues que después de leer tu libro pues vi como que hay un proceso anterior a empezar a leer, que es por ejemplo el elegir el libro, el por qué quieres leer el libro, etcétera. Es que este es el método. O sea, el método es la preparación y es lo potente. Vale. O sea, el método es la previa a los 50 minutos. Es lo que te va a permitir que en 50 minutos seas capaz de saber exactamente de qué va el libro, de dónde están las partes interesantes, de qué tiene para ti o no. Porque tú te vas a ver planteando
unos objetivos y vas a saber qué quieres sacar del libro. Pues yo siempre digo, los lectores voraces no cogemos un libro y empezamos a leerlo porque sí. O sea, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué y para qué he cogido este libro? O sea, si tú coges el libro de las 7 habilidades de la pesca, por ejemplo, aquí viene mucha gente a pescar, 7 habilidades fundamentales para pescar, pues tú no lo coges para hacer una crema catalana de postre. Tú sabes que te interesa la pesca y quieres aprender las 7 habilidades. Pues ¿qué vas a hacer? Buscarlas. Aprender las 7 habilidades. Y ya está. Y yo te voy a enseñar cómo hacerlo de manera súper rápida, ultra rápida. En una primera lectura, porque hablamos de leer, no de estudiar. Entonces, en una primera lectura, tú vas a determinar, y este es el gran secreto, vas a determinar si después de esos 50 minutos ese libro te ha dado ya lo que considerabas que tenía para ti y te es suficiente, o si consideras que tiene más chicha y que requiere de estudiarlo, de profundizar más, porque para ti tiene sentido, porque lo vas a aprovechar y lo vas a poner en práctica. Entonces, con la misma metodología, tú vas a poder después decidir, tú con tu criterio, no Jesús ni nadie, cuántos bloques de 50 minutos quieres dedicarle. Crees que necesitas para terminar, ya no de leer, pues ya lo has leído, sino de estudiarlo. Y mi experiencia me dice que con cualquier libro, después de esa primera lectura de 50 minutos, por muy denso que sea, con un par de horitas más que le dediques, te habrás estudiado el libro. O sea que con 2 horas y los primeros 50 minutos, con 3 horas, tú te habrás estudiado un libro. Y esto es muy potente. Porque la diferencia entre leer y estudiar es simplemente el hecho de que sacas más chicha. Claro. O sea, cuando tú coges los primeros 50 minutos, para mí es como si pusiéramos una criba para terminar de confirmar que ese libro que tú tenías la esperanza de que fuera muy interesante para ti, pues digas, joder, este libro es la leche, me lo tengo que estudiar porque he visto que tiene mucho contenido que puedo profundizar más y quiero integrarlo. Entonces ahí es donde tú decides, pues le voy a dedicar 1, 2, 3 horas más y voy a hacer un mapa mental de cada bloque del libro. Y entonces ahí es donde estás estudiando, donde estás profundizando mucho más. Pero también va a pasar, que pasa mucho, que leemos libros y decimos, pues vaya mierda libro, o no me ha dicho nada, o oye, solo tenía este capítulo que me ha mostrado algo que no conocía, el resto ya lo sabía. Entonces, cuando antes, en 50 minutos, eras capaz de hacer esto? No, y eso te ahorra muchísimo tiempo. O sea, aunque luego tengas que dedicarle más tiempo porque te ha gustado mucho esos primeros 50 minutos, o sea, te vas a ahorrar horas y horas de otros libros que pues no... Ese es el poder de la metodología, el que tú tengas tu propio criterio y después de esos 50 minutos digas, ¿me es suficiente? ¿Este libro tiene algo más para mí o no? No tiene nada más para mí, ya he aprendido, he cogido estos 2 tips, estas 2 cosas, el resto me lo sabía, ya no vuelvo a tocar ese libro. O digas, joder, este libro es la hostia, este libro requiere de profundizar más porque es algo que voy a aplicar a mi vida y merece la pena que lo estudie. Pues tú vas a decidir cómo hacerlo y con la misma metodología te vas a poder permitir profundizar en muy poquito tiempo, cosa que antes no eras capaz. ¿Y cuáles son algunas de esas técnicas que utilizas en esos primeros 50 minutos para poder encontrar esas cosas específicas que te hacen decidir si luego merece la pena o no estudiar el libro? Preguntas, hacerte preguntas. O sea, al final es un análisis, que no te lo puedo contar aquí porque sería la formación y en tan poquito tiempo no. Pero fíjate que nosotros nos tiramos 2 días y medio en la formación, que trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es muy práctico porque se trata de ponerlo en práctica y hacerlo. O sea, ni siquiera decir los pasos, sino lo que hay que hacer es ponerlo en práctica. Ya es donde realmente tú sacas tus propias conclusiones y puedes empezar a ver el poder de esto. Pero va en base a el por qué y para qué, y luego hacer ese trabajo. Nosotros no nos ponemos a leer el libro de primera. Bueno, si has leído el libro lo sabes, no nos ponemos a leer el libro y ya está, no. Esa previa es, me hago esas preguntas y hago un trabajo de investigación del libro anteriormente, donde paso por todo el libro y voy confirmando que el libro me va a dar cosas que esperaba que tuviera. Y además empiezo a determinar dónde puede estar la información más importante para mí. Y entonces soy yo quien crea la estrategia de cómo me voy a relacionar en los 50 minutos en base a lo que he visto en esa previa. Sí, y una de las cosas más básicas que a mí siempre me ha ayudado es, que mucha gente no hace, es leer primero el índice de un libro. O sea, me parece como algo tan básico de primero lee el índice, mira si hay algo que te llama la atención y ve rápidamente a ello para verlo, pero no vayas a la página número 1 de texto y empieces a leer. Pero luego, aparte de esa previa, de hacerte preguntas, etcétera, también introduces diferentes técnicas como la de utilizar una guía o tener una buena postura, etcétera, que también tienen
pues mucha Sí. efectividad. Entonces no sé si podrías hablar un poco más de Mira, ello. esto es como, yo siempre digo a los voraces que el lector voraz es como la Fórmula 1. La Fórmula 1 invierte en millones de dólares para ganar milésimas de segundo. O sea, invierten muchísimo dinero. Entonces yo digo, nosotros siempre estamos abiertos y yo siempre estoy investigando en cómo ganar esas milésimas de segundo a la hora de leer. Cómo ganar en tiempo, cómo podemos hacer las cosas de una forma más práctica y que nos ayude a abarcar más contenido, tener más claro dónde sí y dónde no. Entonces, cosas que son, pues por ejemplo la ergonomía. Un lector voraz sería impensable leer un libro en 50 minutos tumbado en un sofá o en la cama o en la hamaca de la playa. Es imposible, o sea, así no lo vas a leer. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Sentado en un escritorio, con la espalda recta, y luego utilizamos diferentes herramientas, pues ese puntero voraz que nos va ayudando, y eso simplemente el hecho de utilizar, puedes utilizar un lapicero, un boli, un palillo chino, y simplemente ese hecho ya te va a ayudar a ganar en velocidad, en concentración, y además le vas a dar salud a tus ojos. ¿Por qué? Porque están teniendo un soporte, los estás guiando. Precisamente a la gente que lee mucho y estudia mucho, a muchos de ellos, les ponen gafas. ¿Por qué? Porque se cansa la vista. Así que solo por el hecho de utilizarlo ya le estarás dando salud a tus ojos. Luego utilizamos un atril, que es que en vez de tener el libro apoyado así en el escritorio, pues le damos una inclinación de unos 45 grados y de esta forma tus cervicales no sufren. Por lo tanto, ya estás ganando milésimas de segundo. Siempre digo que utilices el mismo espacio para leer, donde tú te sientas bien, disfrutes de la lectura. Yo le llamo el santuario de lectura, puede ser una habitación, un escritorio, eso que sea tu momento. Aparte, si siempre lo haces en la misma hora, será lo ideal, porque ya tu cerebro está programado para eso y entonces se predispone a entrar en un estado óptimo de concentración. Entonces, estas son algunas cosas. Luego puedes utilizar o no la música, según lo sienta. La gente me pregunta, ¿la música para estudiar o para leer o no? Pues yo siempre digo, haz lo que te salga de las narices. Y es, haz lo que te haga sentir bien. Si a ti te hace disfrutar, te hace estar en paz y hace que disfrutes más de la lectura, eres de esas personas que la música te ayuda y encuentra tu música. ¿Que necesitas estar en silencio total? Pues también es perfecto. Para ti te va bien estar en silencio. Y luego tú cuando lees, porque entiendo que sueles leer en físico, libros en físico, también dentro del método de lectura voraz está el subrayar o hacer notas dentro del propio libro, o todo se hace aparte en un mapa mental. Lo que es el método es un mapa mental. Es un mapa mental donde tú vuelcas ahí toda la información y esto hace y provoca que la retención y la comprensión del texto sea mucho mayor. Ahora, la gente me pregunta también mucho esto y es como la música. Jesús, ¿y qué dices de subrayar y demás? Pues mira, yo aún soy de subrayar, aún haciendo el mapa mental, porque de alguna forma me hace sentir bien. Pienso que como que voy a echar mano de él. Luego la experiencia me dice que no. Pero en ese momento, en ese preciso momento, a mí me hace sentir bien y me hace sentir paz. Por lo tanto, siempre diré lo mismo. Si a ti te hace sentir bien. Ahora, mi experiencia me dice que no vas a volver ahí nunca, porque lo estás mostrando, lo estás plasmando en el mapa mental. Si vas a ir a algún lado, vas a ir al mapa mental. Entonces te diré que hagas lo que te haga sentir bien. Y esto seguro que te lo han preguntado, pero ¿se puede hacer lectura voraz con libros electrónicos? Sí, por supuesto. Porque, o sea, yo leo mucho en libro electrónico y como que es imposible en un libro electrónico hacer ojeadas, o sea, no se puede, tienes que ir página a página, Sí. pum, 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 pum. Entonces no sé si eso frena un poco el proceso. Hay una pequeña variación, evidentemente, en cuanto a la velocidad, en cuanto a lo que el libro físico te permite de ir de una forma muy rápida al final, porque ya sabes que por ahí había una información que pueda... Entonces, existe esa pequeña variación que hace que sea algo más lento, pero una vez que aprendes el método, ya no es tanto la velocidad, que es lo que puede llamar mucho la atención, no es tanto el leer ese libro en 50 minutos, es lo que voy a obtener, que antes jamás pensé que pudiera obtenerlo de una forma tan clara y con el nivel de retención. Entonces no es tanto la velocidad, que sé que de primeras es lo que más llama la atención, sino lo que voy a aprender del libro, ya sea en 50 minutos, sea en una hora y media o en 2. Es el nivel de retención y de comprensión que voy a alcanzar. O sea, no nos obsesionemos tanto, que sé que llama mucho la atención, sino, oye, que es que si yo doy con el libro adecuado, a lo mejor le dedico una hora y media y es la leche. ¿Vale? Entonces, por supuesto, y en la parte además digital tiene esa contrapartida, que los lectores voraces, mira, cuando los lectores voraces empiezan, leen entre 1 y 3 libros a la semana. Esto es entre 50 y 150 libros al año. No todo el mundo puede permitirse 150 libros al año, es una inversión. Entonces, los lectores voraces más activos hay veces que tienen esa limitación, por lo tanto, si tú ya lees en digital, pues te diré que te metas caña ahí. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar mucho dinero y te va a permitir leer
muchísimo más. Y yo les digo a los que les gusta el físico, digo, mira, busca en digital todo lo que puedas y aquellas novedades y demás que te apetezca tener lo físico, pues lo compras. O otros lectores voraces que me lo han compartido mucho, lo que hacen es ir a las librerías de segunda mano y buscan ahí libros a 1 euro, a 3 euros. Sí, sí, sí. Y otra opción muy recomendable es la de las bibliotecas. Y las bibliotecas, que puedes cogerte todos los libros que quieras gratis, además, si no tienen un libro, te lo puedes pedir. Lo puedes pedir, tardará unos días en traértelo, pero lo tienes de forma gratuita. O sea que nunca será excusa el tema del dinero. Y me ha llamado mucho la atención lo que dices de que lo que puede vender de primeras es el título de leo un libro en 50 minutos o la velocidad, pero lo que realmente vendes o lo importante es la retención. Porque me llamó mucho la atención lo que dijiste, lo que has dicho siempre, de que en la mayoría de casos cuando una persona lee de manera normal, como mucho retiene un 10%, que es verdad, aunque no lo queramos admitir, es verdad, pero con este método, a través de pues, esas técnicas o el mapa mental, pues se puede obtener un 80 o un 90%, que al final es lo que queremos. Queremos sacar información de un libro y retenerla. Totalmente. Estos son datos. O sea, la forma en la que leemos solo nos hace retener un 10%. Y con las diferentes herramientas pasamos a esto. Y después, si tú además lo explicas a alguien, la retención va a ser de un 90 a un 100% de aquello que lees. O sea que luego yo enseño cómo hacer para que la retención sea mayor todavía, ¿vale? Pero en el hecho en sí de leerlo con las herramientas que tenemos como los mapas mentales, nos aseguramos un 80%. Ya llevo casi 5 años, entonces cada vez más digo esta parte de no nos obsesionemos tanto con la velocidad, sino, mira, simplemente ahora me conecta mucho leer, es decir, lee más y mejor. ¿Por qué? Porque la experiencia de estos 5 años me hace ver que la gente que llega a mí pasa o de no leer o de leer un libro al mes a leer entre 1 y 3 a la semana. Entonces no es tanto la velocidad, sino lo que vas a hacer, que vas a disparar tu motivación por leer. Entonces, cuando antes creías que ibas a poder leer 150 libros en un año o 50 libros. Entonces, no te obsesiones tanto con la velocidad, porque vas a ganar en velocidad, sino simplemente conecta con que vas a leer mucho más y mejor. ¿Y qué va a provocar eso en ti? ¿En quién te va a convertir? Tanto personal como profesionalmente. Porque en los libros podemos encontrar cualquier cosa que queramos aprender. Podemos encontrar soluciones a cualquier adversidad o problema que estemos enfrentando. 1 o 10 personas habrán pasado por ello y lo habrán dejado plasmado en un libro. Si tú puedes coger los 10 libros referentes sobre una temática, te haces un experto. ¿Y te los vas a poder leer en qué? ¿En un fin de semana? ¿Te los vas a estudiar en qué? ¿En una semana? Ese es el poder de esto. Y luego, bueno, obviamente tú ya llevas mucho tiempo pues leyendo a esa velocidad o a ese ritmo, pero muchas veces yo oigo a gente más mayor que dice, plan, yo a medida que me hago más mayor entiendo que es más importante el leer menos libros pero más repetidamente que el leer muchos libros diferentes. ¿A ti te ha pasado de que al principio pues leías mucho porque necesitabas esa información, porque no sabías nada, pero a medida que ibas aprendiendo más y más y más, pues ya lees en bucle ciertos libros y ya está, ¿o no? Sí, yo he pasado un proceso y hubo un momento en el que tuve esa crisis de lectura de decir, no quiero tocar los libros, o sea, ya he leído y... ¿Por qué? Porque te das cuenta que hablan, además, cuando leemos solemos leer sobre las mismas temáticas, entonces te das cuenta que todo es lo mismo, que la variación es mínima, ¿vale? Entonces, luego pasas a esa fase donde eres muy selectivo con qué tipo de libros, porque hay mucha oferta. Entonces ya no quieres leer cualquier cosa que caiga en tus manos. Entonces empiezas a tener otro tipo de lecturas más profundas, donde vas buscando otro tipo de objetivos. ¿Y tienes alguna manera de elegir libros o que te recomienden libros? O sea, tú tienes una lista de referencia o estás suscrito a algún sitio, ¿de dónde te llegan nuevos libros, nuevos títulos? Esto mira, cuando un lector empieza a leer, los mismos libros siempre hacen recomendaciones de libros, de autores, y entonces vas buscando siempre y siempre tienes como para ir enganchándote de unos libros a unas temáticas más o menos similares para ir tirando del hilo. Esa es la forma en la que yo he ido haciendo, y conforme va pasando el tiempo ya vas viendo
quiénes son las fuentes originales y vas buscando como las fuentes originales de dónde viene lo que este autor te empieza a hablar, de dónde lo sacó, cuál fue su maestro, su mentor, de dónde leyó, y entonces vas buscando otras lecturas que a lo mejor no tienen que ver concretamente de lo que te está hablando, pero de ahí se inspiró para sacar ese aprendizaje. Y un poco pues en esa fase estoy, ¿no? Donde vas leyendo otras cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero que es la fuente original de la que este autor te está hablando. Entonces sueles ir más a libros que tienen más tiempo, más recorrido que los que acaban de sacar este año o hace dos o lo que sea. Los libros así que suelen salir novedosos son porque vea algún podcast, algo que me llame la atención, me guste cómo esa persona se está explicando y joder, quiero leer el libro para ver qué más tiene. Y últimamente, ¿cuáles han sido los libros que más te han llamado la atención? Pues Maestría del Ser, que el autor es Maharishi, que es de meditación trascendental. Ese es algo que lo tengo como ahí para reflexionar y ver de vez en cuando. Yo soy. Luego también Oso, de Oso, Conciencia, ha sido un libro que llegó a finales del año pasado y ha marcado un antes y un después. Esos pudiera decirte así como los últimos que... Los demás que han ido cayendo han sido libros, bueno, que han caído pero que tampoco han tenido un impacto. Y luego, obviamente, las recomendaciones a otra gente o libros que suelas regalar más depende de la persona y su background, pero ¿cuáles crees tú que son los libros que más has regalado? Cómo ganar amigos e influir en las personas. Para mí es un libro indispensable para cualquier persona, porque te enseña y te ayuda a cómo relacionarte y cómo tratar a las personas, porque aunque vivimos en una época digital y cada vez más, seguimos estando personas con personas, ya sea físicamente o a través de las redes sociales. Por lo tanto, que aprendas habilidades sociales de cómo relacionarte con las personas, para mí es una de esas habilidades fundamentales y que si las aprendes no te va a faltar nunca en la vida, porque en la vida hay que vender y nos estamos vendiendo constantemente. Entonces, si aprendes a relacionarte con las personas, nunca te faltará. Sí, y además que lo que has dicho de cada vez somos más digitales, es más razón aún para aparentar ser menos digital. O sea, tiene más valor el que yo venga aquí con una libreta y un boli a que venga con el móvil, porque es diferencial, ¿sabes? Y se aprecia más hoy en día. Entonces estoy totalmente de acuerdo, y además justo ese fue uno de los primeros libros que leí hace años, que obviamente pues te hace despertar un poco y está muy guay, muy guay. Y bueno, obviamente te sigo en Instagram y tal, y me he dado cuenta que últimamente estás subiendo bastantes vídeos sobre el skate, y te quería preguntar como tus nuevas pasiones o ilusiones en la vida. Entonces no sé si pues el skate es una o otra. Pues mira, el skate es algo que con 12 años dejé de practicarlo porque empecé en las categorías inferiores del Albacete a jugar a fútbol, y entonces nos prohibían montar en monopatín para evitar lesiones. Vale. Y yo había empezado a patinar con 9 años. ¿Qué pasa? Que yo lo dejé de golpe y siempre en mi cabeza había estado el skate, siempre estaba ahí, era, joder, con lo que me gusta. Luego, con 25 años, fui a la nieve por primera vez, empecé a hacer snow, pero claro, el snow es algo que puedes hacer en una época concreta del año. Y como que el skate siempre estaba en mi mente rondando. Y hace 8 meses me dije, joder, es que me apetece, con todas las decisiones que había tomado, iba a tener más tiempo, y dije, me apetece volver a patinar y ver qué sensaciones tengo. Entonces un amigo tiene una tienda de skates, le compré un monopatín y dije, venga, vamos a ver qué pasa aquí. Y empecé todos los días, y recuerdo que dejaba a mi hija en el colegio y me iba 5 minutitos, 10 minutitos, porque tampoco estaba para mucho más, pero el hecho de conectar esos 5 o 10 minutitos cada día, a mí me hacía sentir de maravilla, esa paz interior, de decir, joder, con qué poquito me hace conectar con un nivel de felicidad brutal. ¿Qué pasa? Que era un día, otro día, otro día, otro día, otro día, y iba como un pasito más, muy despacito, sin querer conseguir grandes cosas, simplemente disfrutar de ese ratito. Y con el paso de los meses, pues esos 5 o 10 minutos se fueron convirtiendo pues en 20, en media horita, una cosa así. Y llegó un momento, hace 2 meses o así, que ya me iba a las rampas y empezaba a probar cosas distintas, pero vi como que no pasaba de cierto nivel y como que me estaba estancando, y quería seguir disfrutando y viendo qué más podía haber. Entonces coincidí varias veces con unos chavales allí, y un día le pregunté, digo, oye, ¿me darías clases de skate?
Y el chaval dijo, oh, sí, claro, claro. Y me dijo, venga, pues tanto, a tanto la hora. Pues dije, estupendo, pues venga. Y entonces empecé a contratarle por horas. Y llevo 2 meses. En la primera clase ya me enseñó 6 trucos que yo no habría sido capaz de aprenderlo solo. Y esta es la importancia de formarse, de querer ser mejor. Los libros te pueden enseñar cosas, pero va a haber momentos en los que vas a tener que ir a un curso o vas a tener que contratar a un mentor. Un mentor es alguien que te va a hacer llegar a un punto en el que tú no sabes llegar porque él ya está allí. Y entonces te va a mostrar la forma de cómo hacerlo. En este caso, de una forma muy concreta, en el skate, ni siquiera viendo vídeos era capaz, porque ya empecé a ver vídeos, empecé a hacer cosas, pero había como que faltaba algo. Entonces aquí viene la parte de esos mentores, ¿no? Siempre que contrates un mentor en un área concreta, que esté donde tú quieras estar y que te lleve de la mano y te ayude y te corrija y te explique cómo. Llevamos 2 meses y ya estoy haciendo cosas que para mí eran impensables. O sea, estoy haciendo cosas que con 12 años no hacía. No, pero es muy interesante eso que dices de que puedes leer mucho o ver muchos vídeos, pero hay cosas que necesitas a una persona, ese mentor, tanto en persona como online, pero hablar con alguien para que realmente te haga ver esos errores que tienes o esos siguientes pasos que tienes que dar. Exacto. ¿Y hay alguna otra cosa que estés haciendo últimamente, un hábito o algo que estés aprendiendo o te haya cambiado últimamente? ¿O es, bueno, estoy con eso, aquí ver amanecer, la exposición al sol, meditaciones al sol. Y otra cosa que así a modo como el skate, no como el skate porque es un deporte, pero sí estoy aficionado a hacer tortillas con diferentes cosas, sabores y metiéndole diferentes ingredientes. Y es algo que disfruto, que me encanta y lo hacemos aquí en casa y cada día con ingredientes nuevos. Y nos reímos y comparamos, vamos a montar un chiringuito de tortillas con diferentes sabores y demás. Y es que disfruto con ello y volvemos a lo mismo, ¿no? Una forma de disfrutarlo. Digo, me voy a hacer un perfil de Instagram donde no muestre, simplemente muestre las combinaciones y demás. ¿Por qué? Pues porque lo disfruto, entonces pues estaría bien. Pero fíjate, con el skate, pues el otro día que he estado de viaje con mis padres, fui a ver un skatepark privado en una nave y decía, wow, o cómo molaría montar un skatepark aquí en Alicante, que es donde vivo. No hay uno privado donde se pueda entrenar y hacer una escuela y bueno, pues te ronda esa idea en la cabeza de seguir haciendo cosas que estén ligadas con aquello que te gusta, que te apasiona y que disfrutes. Pues bueno, no descarto que pudiera ser otra vía. Porque ¿cuáles son los siguientes pasos dentro de la lectura voraz? O sea, ¿quieres expandirte de alguna manera o escribir más libros? Sí, escribir me encanta y estoy en esa fase en la que conectar con el hábito de la escritura porque me apetece y siento que tengo ahí como diferentes libros para escribir. Lo que es Lector Voraz como tal, estamos cambiando cosas, hemos abierto el club, el Club Voraz, que puedes iniciarte con nosotros en los entrenamientos, aún sin conocer el método, y esto es algo que antes era impensable. Y bueno, tengo ahí diferentes pasos a seguir. Una vez más, desde esta paz y esta tranquilidad que llevo estos meses, donde se está formando y creando pues los nuevos pasos, que antes era solo el presencial y la parte online desde casa. Ahora ya hay una vía nueva para que pueda entrar cualquier persona. Y estoy empezando a hacer unos directos semanales donde los llevamos al club y donde dentro de ese club, aparte de entrenar, hacemos 1 o 2 clases un sábado por la mañana donde profundizamos sobre los libros que yo considere que tienen cosas prácticas para que las personas puedan aplicarlo y mejorar en su vida personal y profesionalmente. Y un poco estoy ahí, estoy dejándome un poco llevar, siempre con la mira puesta en, evidentemente, cómo crecer, cómo evolucionar y cómo llegar a más y más personas. Y tú que tienes una hija, ¿no te has planteado el poder llegar con Lector Voraz a los pequeños, a ir a colegios o algo para que se les enseñe tanto a leer normal para que puedan disfrutar de una lectura tranquila, como hemos dicho, como también aprender a leer de una manera más eficiente en algunos casos? Sí, mira, este año estuve en la clase de mi hija, le dije al profesor si quería que fuera y hacíamos una clase de mapas mentales y la hicimos y les encantó. El tema de la educación tradicional no es tan fácil llegar y puedes ir, pero veo esa vía de los niños. De hecho, hemos hecho Lector Voraz familias con niños y demás, es una pasada. Y alumnos me dicen que los compañeros de clase, los profesores le dicen, ¿cómo hacéis esos mapas mentales que lo utilizan para estudiar y que es la leche? Y tengo ese proyecto de cómo llegar más rápido a los niños sobre todo. Y ahí estoy trabajando también de una forma tranquila, pausada,
Y bueno, pues no sé si el año que viene pues dará pistoletazo de salida, esa parte donde podamos extendernos de una forma más rápida a través de los colegios, ya sea con actividad extraescolar o estamos viendo cuál sería la forma más... Yo creo que sería muy guay, la verdad. O sea, ya me hubiese gustado a mí aprender la lectura ahora de pequeña. Estamos en ello y lo que pasa es que quiero hacer las cosas, pues eso, dando los pasos en el momento que toque, con paso firme. No quiero tener ningún traspiés y tenerlo muy claro. Y una vez más, sintiendo que cada paso que dé, sigo sintiendo la paz, estando tranquilo y que va a ser para disfrutarlo. No entrar en una vorágine de estrés y de ahora hay que dar este paso, ahora hay que correr, hay que... Y de los alumnos que has tenido previamente, ¿ha habido alguna historia a destacar de algún alumno tuyo que le haya hecho clic algo? O no sé. Muchas, ¿no? Muchas. Se me viene a la mente Tony, que vino desde Singapur, Albacete, a hacer la formación. Y una persona que trabaja en una multinacional, que había hecho su MBA de casi 100.000 euros y que después de formarse conmigo me dijo: Jesús, la mejor formación de mi vida, o sea, esto ha cambiado por completo mi perspectiva, ni MBA ni leche, esto es infinitamente mucho más potente, que te digan eso cuando han pagado casi 100.000 euros por una formación. Y luego, pues casos de personas que han empezado a leer y han transformado su vida por completo, han dejado sus trabajos, sus negocios, sus vidas y se están dedicando y ganándose la vida muy bien. Otras personas que han conectado con la abundancia y desde la formación su vida es como que va flotando, ¿no? Hay de todo, hay todo. Otras personas que han pasado por la formación y han pasado pues unos baches porque se han dado cuenta que la vida que están teniendo no es la que deseaban y entonces han tenido que tomar decisiones muchas veces no fáciles, pero que les hace pasar en un momento dado por una noche oscura del alma donde parece que nada tiene sentido y después empiezan a ver la luz. Entonces, historias miles, y son casi 3.500 alumnos de todo el mundo y hay muchísimas personas que han transformado sus vidas a través de la lectura. Personas que esta mañana en el grupo del club, Silvia, compartía y decía que llevaba un poco desenganchada de la lectura y decía: me he apuntado al club para conectar otra vez con la lectura porque cuando he estado enganchada con la lectura voraz han sido los mejores momentos de mi vida. O sea, por el simple hecho de estar leyendo, estar conectada con la energía de la lectura y lo que los libros nos pueden aportar. Entonces, para mí, yo siempre digo que la lectura salvó mi vida en su momento, porque llegué a pensar en quitarme la vida, ¿no?, cuando me arruiné. Y los libros, literalmente, salvaron mi vida. Porque gracias a esa conexión con los libros, todo empezó a cambiar. No, y sobre todo que yo creo que tu curso, que no lo he hecho de manera presencial, pero entiendo que lo que más aporta es el tiempo al final, o sea, que es algo que no se puede comprar normalmente. Un José Redondo, empresario de aquí de esta zona, cuando es uno de los primeros lectores voraces en esa formación de febrero del 2020, y cuando terminó la formación se había leído 13 libros en esos 3 días y medio y me dijo: Jesús, tú no vendes lectura rápida, dice, tú vendes tiempo, dice, porque con lo que me has enseñado ahora yo puedo decidir qué voy a hacer con el tiempo que ahorro de lectura que antes dedicaba para mi familia, para mi negocio, para mis hobbies. Ahora yo voy a ser dueño de ese tiempo y en mí está cómo lo voy a emplear. Entonces, tú vendes tiempo. Sí, joder. Y me gustaría acabar aprovechando para hacerte una pregunta, sobre todo que me vino a mí cuando estaba leyendo el libro, y es acerca de los mapas mentales, de que a mí no me quedó claro una cosa, y es que explicas que normalmente pues se empieza con un centro, con la idea principal del libro o el título o lo que sea, y luego hay ramas, y normalmente las ramas van en orden como de agujas del reloj. Sí. Y entendí que cada rama era como un capítulo. Pero mi pregunta era, en plan, ¿qué pasa con esos libros en los que mezclan un poco los temas, ¿sabes? Y de repente pues vuelven a un tema anterior o lo que sea. O sea, ¿cómo estructuras un mapa mental ahí? Las ramas, no, o sea, tú vas a decidir cómo esos IVO de los que hablo pudieran ser como las partes principales. Entonces, hay libros que a lo mejor te muestran 20 capítulos. Pero no te dice parte 1, parte 2, parte 3. Son simplemente capítulos correlativos. Entonces, ahí es donde yo a lo mejor digo, bueno, pues si son 20, yo hago los 4 IVO y cada IVO en 5. Y entonces tengo los 20.
¿vale? Ahora, si tú vas avanzando con el libro y ves que en el capítulo 17 te hace mención al capítulo 3, pues yo en mi mapa mental lo que hago, tanto si me lo dice como si no me lo dice, pero yo interpreto que hay una conexión. Yo lo que hago es, con un rotulador diferente, me hago una línea y me hago una flecha. Vale. Que se vea claramente que ahí hay una relación. Y en esa flecha yo le puedo poner algo que a mí me aclare y me diga, esto es por esto, o esto aquí ancla esto. Y luego, ¿por qué le das tanta importancia a tener colores? O sea, porque, no sé, yo siempre que he hecho esquemas, igual es horrible, pero siempre he hecho esquemas en 1 o 2 colores como mucho. Entonces, no sé por qué hay tanta importancia. Uno de los principales motivos es porque estás llamando la atención de tu cerebro y que tú visualmente, como cada higo y sus ramas son de un mismo color, claramente ves que esto es una sección del libro, esto es otra sección, ¿sabes? Te resulta como más fácil ir allá donde quieres ir. Si todo tuviera el mismo color, es más complejo de atisbar dónde viene una cosa u otra. Si claramente tú estás viendo entre el grosor de las ramas y los colores, es como que lo tienes muy separadito. De hecho, un mapa mental tiene que ser, claro, es preferible que sea más escueto y espacioso, para que claramente veas. Al principio vamos a utilizar muchas ramas, muchas palabras, incluso frases, lo vamos a hacer muy compacto, pero la idea es que conforme vas haciendo mapas, Tony Buzan, que es el padre de los mapas mentales, nos dice que hasta que no llevas unos 100 mapas mentales, no tienes tu propia metodología dentro de los mapas mentales, siguiendo las reglas del mapa mental. Entonces al final tienes que hacerlo con tu propio criterio, pero siempre buscando que sea lo más claro posible, lo más limpio posible. Y luego tú sueles repasar esos mapas mentales cada X tiempo. Depende de lo que quieras hacer con esa información. Y ahí pasamos a la parte del estudio. Si tú lees un libro que te lo has leído, has hecho tu mapa mental y consideras que ya no tiene nada para ti, seguramente no vuelvas a ese mapa mental nunca más, porque es una información que ya no te hace falta. Si tú has leído un libro y lo has estudiado, yo te voy a decir cómo hacerlo para retener esa información en el paso del tiempo. Vale, no, yo lo decía más como, ¿sabes? Cuando te dicen lo de releer un libro o refrescar un poco la información, si tú normalmente vas directamente al libro o vas a... Cuando lo he hecho, voy al mapa mental. Voy al mapa mental y si tengo alguna duda, complemento con el libro. ¿Por qué? Porque en mis mapas mentales hay veces donde yo pongo lo que considero, pero pongo la página. Es un código mío. Yo pongo página. Si yo en un mapa mental pongo el amor y pongo página 88, pues yo sé que hay más y que en un momento dado me puede servir. Entonces, al yo ver eso, pues seguramente si echo mano del mapa mental y veo 88, me voy a ir al libro y voy a ver el 88 que decía por ver si tiene sentido y me sirve. Vale, perfecto. Y luego, fuera del mundo de los libros, ¿lees alguna otra cosa? ¿Lees blogs o artículos o eso o no? No. Vale. Ok, pues yo creo que no tengo más preguntas, pero no sé si hay algo que creas que es importante pues destacar o decir. Bueno, para mí es el mensaje de lee más y mejor, que no te dejes llevar solo por la velocidad, que el lector voraz es mucho más que velocidad, que va a disparar tu motivación por leer y que si lees más, lo que dice la ciencia es que te haces más inteligente. O sea, inevitablemente te vas a convertir en alguien mejor, mejor persona, mejor profesional. Pero las personas no leen más porque con la manera tradicional no nos motiva, no sentimos la motivación a leer, porque nuestro cerebro no tiene recompensas. Porque todo el mundo dice, leo muy lento, no retengo, no comprendo. Por lo tanto, leer no me motiva. Por lo tanto, aunque sepa que en los libros puedo obtener cualquier información que me pueda hacer crecer, no leo porque no tengo la recompensa. Lector voraz va a hacer que leas más y mejor, que en cuestión de minutos, cuando tú estás leyendo, estés anclando conocimientos y entonces tu cerebro está obteniendo recompensas continuas. ¿Y esto qué hace? Que dispara tu motivación, que quieras leer más. Por eso vas a pasar de no leer a leer entre 1 y 3 libros a la semana, o un libro diario. Y esto inevitablemente, una palabra que me encanta, va a provocar que te conviertas en una mejor versión de ti mismo, de ti misma. ¿Por qué? No por nada, porque estás leyendo más. Aprendas más o menos, el simple hecho de leer va a hacer que tú te transformes. Va a hacer un efecto, hay un post que hice, que comenté la historia, que tú con cada libro lo que estás haciendo es depurar tu mente. Estás quitando cosas viejas y se está limpiando y eso va a hacer que empiecen a entrar nuevos conceptos, nuevas ideas y que empieces a relacionarte de manera diferente contigo mismo, primero, que es lo más importante, y eso va a hacer que te
relaciones de forma diferente con las personas. Y cuando tú empiezas a relacionarte de forma diferente contigo mismo, contigo misma, y con las personas de tu entorno, inevitablemente tu vida cambia, porque te estás transformando. No porque estés con conocimientos, es que tú vas a empezar a percibir la vida desde otro plano, y eso va a hacer que tu vida cambie. Y creo que por cerrar el círculo, porque es buen momento para cerrarlo, para conseguir eso, yo creo que lo más importante es sacar tiempo para leer. O sea, esa importancia que le has dado al principio de una rutina, puede ser por la mañana, porque te sienta bien por la mañana, o por la tarde, pero tener una hora de lectura a propósito, ¿sabes? Que no sea algo como, si tengo tiempo, pues leo un poco, ¿sabes? Evidentemente, para mí, si hubiera un único hábito para implementar, sería el de la lectura, porque este es el que yo empecé a realizar, y a raíz de leer empecé a realizar los otros hábitos. ¿Por qué? Porque leía sobre esas temáticas y el entendimiento nuevo que la lectura me daba provocaba que empezar con esos hábitos fuera mucho más simple, porque entendía cómo hacerlo. No era una percepción y estaba siendo capaz de cómo reducir la resistencia para implementar ese hábito. Por lo tanto, leer cada día va a hacer que tú puedas abrirte a nuevos hábitos, a nuevos mundos que antes eran impensables para ti. Por lo tanto, al igual que comemos y sabemos que comer sano es mejor que no sano, que hacer deporte sano y que no sano, al igual que descansamos todos los días, pues leer es el alimento de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, y que te va a llevar a otro plano totalmente distinto. O sea, no tiene sentido para mí no leer cada día, aunque sea un poquito, porque te estarás alimentando aquello que va a provocar que tu vida cambie. Un mentor que tuve, Jim Rohn, decía que valía más ese invertir €1 en un libro que en cualquier otra cosa. O sea, si tú lees, será más que cualquier dinero que puedas tener. Totalmente, o sea, al final la gente, un buen libro, o sea, puede llegar a ser la vida de una persona, o sea, todos los años de conocimiento de una persona condensados en unas páginas, y que te da todo, o sea, te quita todo el algodón de otras cosas que le haya pasado en la vida o cosas que haya aprendido, solo te da lo bueno. Considera que ¿sabes? Es importante. Entonces es súper útil. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? O si quieren hacer el curso de lector voraz, antes me dijiste que has reducido el número a solo como 2. Sí, 2 al año, cada 6 meses. Y bueno, pues por las redes sociales, en Instagram me podéis escribir personalmente, atiendo yo, no hay nadie que esté detrás de la cuenta. Y canal de YouTube. ¿Y cuándo es el siguiente? El siguiente es en octubre, ¿vale? El 4, 5 y 6 de octubre de este 2024. Y el siguiente será ya en abril, creo, del 2025. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Kiera. Uy, joder, qué guay. Pues, chao. ¿Y dónde...?